Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CoJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en este video vamos a continuar con la serie de tutoriales de JavaScript. Este video voy a explicarles cómo es que funciona el método bind de JavaScript. Y bueno, aquí tengo una pequeña explicación sobre lo que es el método bind y vamos a leer. ¿Qué hace el método bind? El método bind crea una nueva función que cuando se manda a llamar tiene un contexto this asignado por nosotros. Y bueno, voy a desarrollar un pequeño código que nos ayude a entender mejor este concepto. Perdón, aquí va a ser var x igual a 9 y después voy a hacer un var module igual a un objeto. Este va a tener una x igual a 85, por ejemplo, y voy a tener una función que se llame getX, la cual simplemente me va a retornar this.x. Ahora, si yo mando a llamar esta función, por ejemplo, module.getX, ¿qué creen que me regrese? ¿9 o 85? Vamos a correrlo para que ustedes lo puedan ver. Déjenme cambiar espacios. Ok. Entonces abren su navegador y en su consola pegan esto. Y bueno, vemos que me regresa 85, que es el valor que tengo dentro de mi objeto module. Lo cual hace sentido, ¿cierto? Ahora, voy a asignar ahora una variable que se llame retrieveX y le voy a asignar la función que está dentro del module que se llama getX. Entonces, si yo mando a llamar retrieveX como función, en teoría me debería regresar 85, ¿cierto? O 9. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a ver qué regresa. Voy a limpiar esto. Y bueno, me regresa el 9 que tengo acá arriba. Pero, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea o se les hace un poco extraño? Bueno, miren, lo que pasa es que cuando nosotros corremos una función en su contexto, por ejemplo aquí directamente de module, el contexto de module o de esta función es esto, que sería esta x. Cuando nosotros asignamos la función a una variable nueva completamente, nada más la función, la referencia a la función sin el contexto, y ejecutamos esa función, el contexto de esa función es todo lo global. En este caso, la x de aquí sería el contexto para esta función, sería el thisX que estamos obteniendo. Si yo quito esta x, me va a regresar o me va a marcar un error o un undefined. Posiblemente sea que haya quedado en memoria. Déjenme probar con otro navegador. ¿Vieron ahí que me regresó undefined? Y bueno, entonces, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que, por ejemplo, nos siga imprimiendo el 85 en vez del 9? Y bueno, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, voy a crear yo otro contexto que sea un objeto y tenga un valor de x igual a 55, por ejemplo. Y voy a crear otra función, otra referencia a la función, pero ahora la referencia la voy a hacer a retrieveX, pero le voy a pasar el punto bind, que es el método, y le voy a pasar el nuevo contexto al que queremos que haga referencia. Entonces, si yo ejecuto aquí bind getX, este bind lo que va a hacer es que va a enlazar el contexto que acabo de crear a la función getX. Entonces, si nosotros corremos esto, ven que ahora me regresa 55, que es el contexto nuevo que yo le pasé
por el método bind. Ahora, básicamente el bind lo que hace es, o a lo que equivale, es hacer un call o un apply y pasarle el scope. Bueno, como saben, o si es que no saben, les voy a hacer mención sobre lo que es el call y el apply. Bueno, el call y el apply simplemente sirven para mandar a llamar una función, pero la diferencia entre ellos es que el call se le pasan los argumentos separados por coma, y en apply se pasan los argumentos por medio de un array, pero lo que tienen de similitud es que el primer parámetro es el scope o el contexto de la función. Entonces, hagamos esto mismo, pero ahora sin el método bind. Directamente lo vamos a hacer con el call. Entonces, aquí por ejemplo, en vez de bind, lo que voy a hacer, bueno, esto lo voy a poner en un console log. Voy a hacer un retrieveX y voy a hacer un call, y al call le voy a pasar el contexto. Entonces, como yo les decía, el bind lo que hace es que crea una nueva función que cuando se ejecuta, el contexto this, o este contexto de acá, es asignado por nosotros. Entonces, si yo ejecuto este código, vemos que también me regresa 55. Es exactamente lo que hace el método bind. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tengo yo esto. Var full name es igual a Carlos Santana, por ejemplo. Y después tengo var person, que es un objeto. Y le voy a poner, no sé, bueno, aquí le puedo poner, por ejemplo, full name. Le voy a poner Francisco Villa. Y voy a hacer una función que se llame get full name, que me regrese this.fullname. Ahora, si yo, como la vez pasada, hago un console log de person.getFullName, la función, ¿qué nombre creen que me regrese? Pues lógicamente me va a regresar el full name de Francisco Villa, que está dentro del objeto person, y lo podemos corroborar corriéndolo de esta manera. Aquí me regresa Francisco Villa. Y bueno, si nosotros queremos cambiar o obtener el full name global o el contexto global, lo que tenemos que hacer es crear una nueva función que se llame getFullName, por ejemplo, y a este le asignamos la referencia a la función getFullName que está en person. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora me regresa Carlos Santana. Pero ahora, supongamos que aquí dentro tenemos, por ejemplo, otro nodo que se llame, no sé, ¿cómo le podemos llamar? No se le puedo poner other, no se me ocurre nada. Pero este va a ser un objeto, y dentro de other le voy a pasar el full name y le voy a poner Miguel Hidalgo. Ahora, ¿cómo harían para que
en vez de que me imprima Carlos Santana o Francisco Villa, ahora me imprima Miguel Hidalgo. Bueno, como saben, el método bind lo que hace es que nosotros le seteamos el contexto. Entonces, si queremos utilizar este contexto, lo que tenemos que hacer es que cuando pasamos la referencia de la función, ponemos un bind, y en este caso el contexto va a ser person.other, o sea, el objeto, que este tiene ya el full name. Entonces va a utilizar este full name como su nuevo contexto. Entonces, si nosotros corremos este código, ven que ahora me imprime Miguel Hidalgo. Y bueno, espero les haya quedado claro cómo es que funciona el método bind. Como les dije, esto equivale a hacer un call o un apply. La diferencia entre el call y apply es básicamente cómo mandan a llamar los parámetros o los argumentos, pero es muy sencillo de entender. Simplemente tenemos que pensar que el bind lo que hace es setear o poner el contexto que nosotros queramos a nuestra función. Y bueno, por este video sería todo. Les agradezco haberlo visto y nos vemos en la siguiente entrega.